Estoy grabando. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de funciones. Ya conocimos una primera función, que es la función print. Aquí tenemos ya unos ejemplos. Ya vimos qué argumentos toma. Ya vimos que puede tomar algunos argumentos opcionales, como un separador, que por default es el espacio, o como lo que se va a imprimir al final de la línea, que por lo general es un retorno de línea o un carácter para pasarse a la siguiente línea, que tiene el código diagonal inversa n. Pero podríamos reemplazar estos valores por cualquier cosa usando los argumentos de la función print. También es muy... Python tiene muchas funciones ya de entrada. Creo que por ahí vimos también la función de potencia, POW, ¿sí? Podemos, por ejemplo, poner 5 al cubo, 125. Entonces, es otra función. Y las funciones pues, son iguales que como se usan en processing, por ejemplo, ¿no? Pones el nombre de la función, abres paréntesis, escribes los argumentos de la función separados por coma, cierras paréntesis y ya. Las funciones pues, pueden llevar 0 o más argumentos separados por comas. El orden de los argumentos es importante, aunque en Python no lo es tanto, pero vamos a ver después cómo. Y algunas funciones pueden devolver valores. Por ejemplo, aquí la función potencia me está devolviendo un valor, mientras que otras funciones podrían no devolver nada. Por ejemplo, la función print no devuelve nada. Realiza una acción, pero no devuelve un valor. Yo no puedo poner, yo puedo poner, por ejemplo, el resultado de la función potencia multiplicado por 2. Eso lo puedo poner, pero no puedo poner print multiplicado por 2 porque print no me devuelve un resultado, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que ya conocemos. Las funciones como print, nosotros las conocemos como funciones tipo void o funciones vacías porque no devuelven nada. En processing tenemos disponibles muchas funciones. Casi todas las funciones que uno necesita ya están disponibles en processing. Aquellos de ustedes que en programación básica llevaron lenguaje C o C++, rápidamente se dieron cuenta de que para hacer cosas medianamente interesantes, pues necesitaban incluir librerías. ¿Por qué? Porque las funciones interesantes se toman de ciertas librerías, ¿sí? El lenguaje de entrada prácticamente no incluye ninguna función, no hace nada. Todas las funciones vienen en librerías. En Python incluye algunas funciones, por ejemplo print, por ejemplo la potencia, pero la mayor parte de las funciones que vamos a usar vienen en librerías también. Entonces, lo primero que necesitamos aprender es cómo tomar las funciones de las librerías, cómo importar librerías, ¿sí? Vamos a empezar por una librería que se usa mucho, la librería de matemáticas. Luego ya no la vamos a usar nosotros, la vamos a cambiar por otra. Pero vamos a empezar con esa. Para importar una librería en Python se pone la palabra import, ¿sí? Que como pueden ver es una palabra reservada, aparece aquí incluso en un color diferente, incluso un color diferente al de las funciones, ¿sí? Las funciones no son palabras reservadas del lenguaje, esta sí es una palabra reservada, y al ser reservada quiere decir que no podemos hacer una función que se llame igual que import, no podemos tener variables con ese nombre, porque es una palabra reservada, ¿no? Nadie más la puede usar para otra cosa. Entonces vamos a importar una librería, vamos a importar la librería math. Math, M-A-T-H, es la librería que tiene las funciones matemáticas, ¿sí? Pero a diferencia del lenguaje C, donde también hay una librería math, en Python lo que estamos importando es un objeto, ¿sí? El objeto se llama math. Y al importar un objeto, este objeto pues puede tener propiedades, puede tener métodos, ¿sí? Puede tener variables. Y para acceder a esos métodos, a esas variables, a esas propiedades, usamos el operador punto, igual que como lo hacíamos en processing. O sea, si math es un objeto, entonces math.algo
podría ser un método. Por ejemplo, cuando ustedes están aquí en la consola de processing, si ustedes tienen un objeto, por ejemplo mat, le ponen el punto y luego le dan con el tabulador y les aparece una lista de los métodos y las propiedades que tiene ese objeto, ¿sí? Todas estas cosas que aparecen en la lista, la mayoría son métodos del objeto mat y son precisamente las funciones matemáticas de uso común. Acos es arco coseno o bien el coseno inverso. Acos h, arco coseno hiperbólico o coseno hiperbólico inverso. ¿Sí? Arcoseno, arcoseno hiperbólico, arcotangente 2. Acuérdense que esta función atan 2 es lo mismo que atan, pero esta recibe dos argumentos, digamos las coordenadas y y x de un punto, y les devuelve el ángulo en radianes de ese punto, cuando lo expresan en forma polar. Y la ventaja de atan 2 es que les puede dar el ángulo en los 4 cuadrantes, mientras que atan solo recibe un argumento y les da un ángulo en 2 cuadrantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tangente del ángulo proviene de la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente, y esta división puede perder los signos del numerador y el denominador, ¿no? Entonces, si pasamos por separado el numerador y el denominador en atan 2, obtenemos los 4 cuadrantes. Arco tangente hiperbólico, SIL es la función techo. Esa siempre redondea hacia arriba, o sea, me da el entero que es estrictamente mayor estrictamente mayor o igual que el argumento que le doy, ¿sí? Comp, no sé, supongo que es una función de combinatoria, o sea, por el nombre. Coseno, degrees, supongo que para convertir de radianes a grados. Entonces hay un montón de funciones matemáticas que ya conocen algunas. Exponencial, valor absoluto, factorial, fmod es el módulo punto flotante, función gamma, GCD es el máximo común divisor, inf, ese es el valor que indica el infinito, ¿sí? Cuando hacen operaciones que da como resultado infinito, obtienen inf. No es un método, no es una función, ¿sí? Algunas funciones para saber si un número que damos es infinito, es nan, es finito, etc. Logaritmo base 10. El log solito por lo general es logaritmo natural, ¿sí? Logaritmo base 10 siempre es log 10. Log 2, logaritmo base 2. Nan es también una constante que expresa cuando algo no es un número, o sea, el resultado de una operación que no da un número, por ejemplo, una indeterminación. Pi, tenemos la constante pi, mat.pi, para cuando quieran, ahí está, ¿no? Entonces, ahí tenemos todas las funciones. Por ejemplo, seguramente mat.sqrt, raíz cuadrada, ¿sí? Ahí tienen todas las funciones, ¿no? Ahora, ya que uno está programando, la verdad da mucha flojera estar escribiendo mat.esto, mat.lo otro, mat.no sé qué, mat.no sé cuál, ¿sí? Porque todas las funciones tienen que empezar con mat. Y luego el nombre de la función, todas las funciones matemáticas. Entonces, a los programadores nos da mucha flojera escribir, y entonces siempre nos andamos inventando maneras de escribir menos, ¿sí? Para escribir menos, aquí podemos cambiarle el nombre del objeto mat a algo más cortito. Para hacer esto, escribimos import mat as m. Por lo general se usa m. O sea, lo que estamos haciendo aquí es crear un alias, ¿sí? Y decir, mira, a la librería mat o al objeto mat le voy a llamar m, para no tener que escribir mat, y ya puedo escribir simplemente m.sqrt25. Sigue siendo más latoso que escribir simplemente sqrt como lo haría en processing o como lo haría en C,
pero ya no es tan latoso como mat.sqrt, ¿no? Entonces, esta es la manera de usar funciones matemáticas en Python, ¿sí? Y vamos a ver que muchas de las funciones interesantes, prácticamente todo lo que vamos a hacer en Python, proviene de librerías, ¿sí? Y esa es la potencia que tiene Python, las librerías que están alrededor de él. ¿Ok? Entonces, bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces ya no puedes usar m como variable. Correcto. Si ahora se te ocurre decir, pues digamos que tengo un programa y en algún lado se me ocurrió decir m igual a 35, pues ya, acuérdense que las variables en Python cambian de tipo conforme tú le asignas nuevos valores, ¿no? Y entonces el valor anterior que tenía m, pues ya no lo tiene. Ya no puedo poner m.sqrt25 porque m ya es otra cosa, ¿sí? Y fíjense que me dice, m es un objeto, o sea, m es una variable entera porque le asigné el valor 35, pero todo en Python son objetos, entonces m también es un objeto. Y aquí el error que me da es, los objetos de clase int no tienen un atributo que se llame sqrt, o sea, no hay un método sqrt en la clase int, ¿sí? Entonces, pues sí, efectivamente le cambié de tipo a m. Tendría que volver yo a importar la librería para volverle a asignar su valor a m, ¿sí? Esto lo puedo hacer tantas veces sea necesario, ¿sí? Pero por lo general, más bien en Python uno se acaba acostumbrando a no usar m como variable o como nombre de cualquier cosa, porque por lo general usas m como alias de la librería mat, ¿sí? La recomendación aquí es que si vas a traducir un código de un lenguaje a otro y en ese código se usa la variable m, pues entonces no uses el alias, no uses m como alias y simplemente escribe import mat y todas las funciones matemáticas pues que sean mat.esto y mat.el otro. Pero si vas a hacer el programa desde cero en Python, pues ya de entrada importas mat como m y no usas m de ninguna otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la flexibilidad que tiene Python, pero esta flexibilidad pues tiene un costo. El costo es que hay que ser más cuidadoso, ¿no? Como el lenguaje te permite hacer tonterías, pues hay que tener cuidado de no hacer tonterías, ¿sí? Es lo mismo que el lenguaje C. El lenguaje C es un lenguaje que te permite muy permisivo, ¿no? O sea, tú puedes meterte incluso a la zona de memoria donde está una variable y moverle a hacer cosas que no debes, ¿no? Y causar errores graves. Entonces, los programadores en C aprenden a ser muy cuidadosos con eso, sobre todo ya que manejan apuntadores y todo eso, para no causar ellos mismos ese tipo de errores, ¿no? Entonces, ese siempre es el trade-off, ¿no? O sea, entre más permisivo y versátil es un lenguaje, ¿sí? Más cuidadoso debe ser el programador, porque esa versatilidad te permite o le permite al programador, no de manera intencional, pero te incrementa las probabilidades de cometer errores graves. En cambio, por ejemplo, Processing es un lenguaje muy, muy, muy fuertemente tipificado, muy limitado, ¿no? No te deja hacer casi nada, ¿no? A menos que lo hagas de manera explícita, totalmente consciente, ¿no? Y aún así pueden ocurrir errores, ¿no? Ok, entonces, buena pregunta. No vamos a usar mucho la librería de matemáticas, ¿sí? Se las presento como una especie de ejemplo y para que la conozcan porque hay otros programas donde se usa mucho. Pero no la vamos a usar mucho porque en realidad vamos a ver más adelante que a la hora de manejar vectores, matrices, esta librería no te sirve. Entonces nos vamos a ir a otra librería que se llama NumPy, que tiene las mismas funciones de la librería mat, prácticamente las mismas, además de muchas otras, pero ya te las permite aplicarlas a vectores y matrices. Y eso es una gran ventaja que vamos a tener. Bien, vamos a ver también cómo hacer nuestras propias funciones, ¿sí? Esto es muy importante porque sí vamos a hacer algunas funciones nosotros mismos. Vamos a tomar mucho de las librerías, pero no todo viene en las librerías. Entonces, vamos a ver cómo hacer una función. Déjenme,
Lo mejor es hacerlas en el editor, o sea, como parte de un script. Pero las podemos hacer incluso en la consola, ¿no? Para hacer una función, déjenme lo hago en el editor para mostrarles las partes interesantes de Python. Voy a borrar este ejemplo de la clase anterior. Vamos a suponer que queremos hacer una función que imprima varias veces alguna cosa, ¿no? Def, voy a llamar print n. Imprime n veces alguna cosa. Entonces, todas las funciones comienzan con la palabra def. Def me sirve para definir una función, ¿sí? Normalmente en lenguaje C y sus derivados, incluyendo processing, para definir una función tú empiezas poniendo el tipo de datos que la función devuelve, ¿sí? Que puede ser int, float, void, en caso que no devuelva nada, o algún tipo de objeto. Pero recuerden que Python es débilmente tipificado, entonces no necesitas declarar los tipos de datos de nada, no necesitas decirle a Python, mira, esto va a ser de tal tipo. De hecho, una función puede devolver cosas de cualquier tipo, ¿sí? La misma función a veces te puede devolver un int y a veces te puede devolver un float y a veces te puede devolver una cadena, ¿sí? La misma función. No necesitas devolver cosas de un tipo específico. Por lo tanto, no requerimos ponerle un tipo de datos aquí. En cambio, se pone la palabra def para decirle a Python que vamos a definir una función. Fíjense que la palabra def nuevamente aparece en color morado, igual que import. O sea, también es una palabra reservada del lenguaje y no la puedes usar en ninguna otra cosa. También la palabra as es una palabra reservada, ¿sí? Dentro de las... igual que como se hace en processing, después del nombre de la función van los paréntesis y dentro de los paréntesis van los argumentos. Pero nuevamente no requerimos decir el tipo de datos de los argumentos porque en realidad son variables que pueden recibir cualquier tipo de datos, ¿sí? Entonces simplemente le voy a poner aquí x y n. Va a tener dos argumentos. Un argumento se llama x y otro se llama n. ¿De qué tipo son? Pues del tipo de los valores que yo le pase a la función cuando la mande llamar, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Y luego, en vez de abrir llaves, Python no usa llaves, ¿sí? Y yo creo que el cuate que desarrolló Python, lo primero que dijo es, no voy a poner llaves porque me caen gordas las llaves del lenguaje C y sus derivados, ¿sí? Y es válido, le pueden caer gordas las llaves y todo. A muchos nos caen gordas o les pueden caer gordas las llaves a ustedes. Pero reemplazó las llaves por algo que para algunos nos es más confuso, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en vez de abrir llaves es poner dos puntos. Los dos puntos indican el inicio de un bloque de instrucciones. Si recuerdan, en processing, un bloque de instrucciones es lo que va entre las llaves. O sea, se abre una llave, viene una serie de instrucciones y se cierra una llave. Y estos bloques de instrucciones aparecen en todos lados. A la hora de definir una función, abres un bloque de instrucciones. A la hora de poner un if, abres un bloque de instrucciones. A la hora de poner un while o un for, un ciclo, abres un bloque de instrucciones, ¿sí? Y por eso en los programas de C y lenguajes similares uno puede ver llaves por todos lados. Y cada llave que cierra tiene que coincidir con la llave que abre y así, ¿sí? El que hizo Python dijo, no, yo voy a quitar esto de las llaves y simplemente voy a abrir un bloque de instrucciones usando dos puntos, ¿sí? Entonces, con los dos puntos se abre un bloque de instrucciones. Si se fijan ustedes cuando están en el editor, ponen dos puntos y le dan Enter e inmediatamente el cursor pasa a la siguiente línea, pero con una indentación, ¿sí? No está ya el cursor en el extremo izquierdo del editor, sino que avanzó un poquito, ¿sí? Para tener una indentación. Y en Python la indentación es muy importante, ¿sí? Porque los bloques de instrucciones se definen mediante niveles de indentación.
y esto es bien importante en Python, tú no puedes cambiar la indentación, no puedes agregar un espacio, quitar un espacio, mover cosas del nivel de indentación donde están, porque entonces ya no funciona, ¿sí? No sé si esto es mejor o peor que las llaves. Yo, bueno, como mi experiencia es más con lenguaje estilo C, a mí me cae gordo esto de Python, pero así funciona, ¿no? Entonces, hay que respetar la indentación. Si el editor te dice que escribas aquí, escribes ahí. No le pasas un espacio más, ni te regresas, ni nada, ¿sí? Ahorita vamos a ver ejemplos. Entonces, lo que queremos es imprimir el valor X n veces, ¿sí? En renglones distintos, por decirlo así. Entonces, ya habíamos visto cómo hacer esto. Vamos a suponer que X es una cadena, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una cadena y la multiplicamos por n, la cadena se va a concatenar consigo misma n veces, como lo que hacemos aquí de decir hola por 4, ¿no? Hola, 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 ¿no? Entonces, es lo que estoy haciendo. Estoy suponiendo, repito, es una suposición porque en realidad estas variables no tienen ningún tipo de datos asignado. Estoy suponiendo que X es una cadena y entonces yo la voy a repetir n veces aquí. Y luego el resultado lo voy a imprimir. Pero como quiero que se pase un espacio hacia abajo, quiero imprimirlas hacia abajo, yo lo que tendría que hacer es tomar hola y agregarle un carácter al final de retorno de carro. Bueno, a la hora que imprima esto, se va a ver como yo espero que se vea, ¿no? Así. Entonces voy a tomar esta X, que espero que sea una cadena, le voy a sumar el carácter de retorno de carro, ¿sí? Más diagonal inversa n. Voy a poner esto entre paréntesis para que se haga primero la suma y después la multiplicación. Y luego ahora sí multiplico por n y todo esto lo imprimo con una instrucción print. Y ya este es el contenido de mi función, ¿sí? Print n es imprimir n veces la cosa que yo le paso, ¿no? Entonces, si le doy enter aquí, me pasa otra vez a este mismo nivel de indentación, lo que significa que si mi función va a tener más instrucciones, pues esas instrucciones deben empezar aquí, no atrás ni adelante, no le puedo mover un espacio, ¿no? Voy a dejarla ahorita así. Si le doy otro enter, pues ahí me sigue en el mismo nivel hasta que yo le dé con el backspace para regresar al nivel de indentación original. Las instrucciones que yo escribo aquí ya no forman parte de la función, ¿sí? Entonces, déjenme ponerlo aquí con un comentario. Recuerden que los comentarios en Python son con el gato, ¿no? Entonces vamos a poner aquí las instrucciones de la función deben escribirse en este nivel de indentación, ¿sí? Si me regreso al nivel anterior de indentación, o sea, hacia la izquierda, entonces ya no son parte de la función. Aquí vamos a poner otra instrucción, por ejemplo, print otra instrucción. Pero esta ya no forma parte de la función. Vamos a verlo, vamos a ejecutar el script. Le damos aquí en la flechita verde, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Se ejecuta esta parte y lo único que hace esta parte es definir una función. Nada más la estoy definiendo. Y luego se imprime, se ejecuta esta instrucción que dice otra instrucción, ¿no? Y ya está. Pero esto no formó parte de la función que definí. Vamos a usar la función printn, es el nombre de mi función. Lleva dos argumentos. Ahorita no le he puesto documentación. Vamos a ver cómo podemos agregarle documentación después a las funciones, ¿sí? Esto es muy fácil. Pero ya sé que lleva dos argumentos. Vamos a ponerle hola
coma, 4. 4 es el número de veces que quiero que se imprima la palabra hola, y ahí está. Básicamente lo que hace esta función es construir esto, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahora, la función no jala del todo bien, porque si aquí quiero imprimir, por ejemplo, en vez de una cadena, quiero imprimir un valor, 5, tengo un problema aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ah, pues tengo 5 más una cadena, ¿sí? Esto no es válido. No puedo sumar un entero y una cadena, pues son tipos incompatibles, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, recuerden que yo puedo hacer un typecast. Por ejemplo, puedo tomar el valor 5.3, que es flotante, y convertirlo entero. Int 5.3 y me quedo con la parte entera. Podré de la misma forma convertir a cadena de texto. Vamos a ver, str 5.3. str es el tipo de datos o la clase string. Y fíjense que efectivamente toma el 5.3 y lo convierte a cadena de caracteres. O sea, son 3 caracteres, el 5, el punto y el 3. ¿Sí? Entonces, si yo uso este str aquí, strx, si x ya es una cadena, pues al convertir la cadena me queda igual. O sea, str de hola es la misma cadena hola. Pero si x no es una cadena, lo convierte a cadena y luego ya le hace lo demás, ¿no? Entonces, vamos a volver a ejecutar el programa, a redefinir esta función y volver a probar. Print n, imprime el 5 4 veces. Y ahí está, 5, 5, 5, 5. Pero ahora es que ahora lo está imprimiendo como cadena, ¿no? No como número 5. Entonces, bueno, es el tipo de cosas que podemos hacer en Python, ¿no? Las conversiones son más fáciles, más directas. Pensándolo como processing, es como el método toString que vimos por ahí en clase, que puede tomar cualquier objeto y convertirlo a una representación en cadena de caracteres, ¿sí? Resulta que efectivamente los objetos de Python, hay un método similar al método toString que me permite obtener una representación en cadena de caracteres de cualquier objeto, y a la hora que yo pongo str el objeto, se llama esa función. Lo vamos a ver más adelante, pero en realidad no me quiero clavar mucho en las cuestiones de programación orientada a objetos de Python, ¿no? Solo lo que necesitamos para el curso. Bien, ya tenemos ahí una función. Vamos a ver qué pasa si se me ocurre quitar el nivel de indentación. Bueno, si se me ocurrió moverle el nivel de indentación, ahí se define la función correctamente porque estos son comentarios. Creo que ahí no va a haber problemas. Pero si lo regreso acá, ahí sí va a haber problemas, ¿no? Ahí está. Abrí un bloque con los dos puntos y se esperaba que hubiera instrucciones con un nivel de indentación más adelante. O sea, un bloque de instrucciones que formara parte del bloque que yo abrí aquí. Entonces, es el error que me aparece aquí. Yo esperaba un bloque indentado, ¿no? O sea, Python esperaba un bloque indentado después de estos dos puntos. Y la siguiente instrucción que encontró no tenía indentación. Entonces, había un bloque vacío ahí, ¿no? Bueno, pues es lo que faltaba, ¿no? Vamos a meterle otra instrucción aquí. Print, adiós. ¿Sí? Nada más, digo, no hace nada. Si escribo esto, me escribe 4 veces hola y al final escribe adiós. ¿Sí? Hola, 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 hola y al final adiós. ¿Por qué se pasó un renglón aquí? Ah, porque agarré el hola y le agregué un salto de línea. Entonces, después de cada hola, imprime un salto de línea. Entonces, imprime hola, hola, hola con salto de línea. Y después de terminar el print, imprime otro salto de línea. Si yo no quiero que este salto de línea aparezca aquí, lo que tengo que hacer es agregar la opción aquí, end, ¿sí? Acuérdense que era el argumento opcional para
decirle que imprima al final y le voy a decir que no imprima nada, una cadena vacía. Entonces ahora sí vamos a poner otra vez print hola, 4 y ahora sí, hola, 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 sin espacio y adiós. ¿Sí? Bien, este adiós yo se lo agregué nomás porque sí, pero es para mostrarles que si ustedes mueven la indentación causan problemas. Vamos a hacerle un espacio para atrás. ¿Sí? Ya de entrada me está apareciendo un error aquí de sintaxis. ¿Sí? El error dice el cambio de indentación no coincide con ningún otro nivel de indentación externo. ¿Sí? O sea, tengo este nivel de indentación que es al inicio digamos, en el borde izquierdo, y luego tengo este nivel de indentación que corresponde a lo que está dentro de la función print. Cuando yo termine la función print, la siguiente instrucción debe regresar al nivel de indentación anterior, que sería como está aquí print otra instrucción. Pero este print adiós está a la mitad, no está ni en este nivel ni en este nivel. ¿Sí? Y entonces Python no sabe esa instrucción en dónde va, si es parte de la función o ya no es parte de la función o qué. ¿Sí? Aquí es donde les digo que el nivel de indentación es bien importante en Python. ¿Sí? Ahí me desaparece el error. Y si le doy un espacio para adelante, también me aparece un error. ¿Sí? Me dice, aquí hay una indentación inesperada. Yo no esperaba que aquí movieras el nivel de indentación. ¿Sí? Entonces, tienen que estar bien alineadas las instrucciones. ¿Sí? Otra cosa con Python es que hay que evitar instrucciones muy largas. Si una instrucción va a ser excesivamente larga, mejor hay que tratarla de separar. Luego vamos a ver cómo hacer separar una instrucción larga en múltiples líneas. ¿Sí? Pero bueno, son las cuestiones con las que hay que estar ahí familiarizado en Python, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Resulta que ustedes pueden ponerle valores por default a los argumentos. ¿Sí? Esto es súper útil y desgraciadamente Processing no lo tiene. C++ sí lo tiene, pero Processing no. Y es muy fácil. A la hora que ustedes definen la función, en la lista de argumentos, si hay algún argumento que quieran que tenga un valor por default, es decir, que si yo no lo pongo, automáticamente se le va a asignar ese valor por default, entonces simplemente le ponen así, por ejemplo, n igual a 1. Los argumentos que tienen valores por default deben ser de los últimos hacia atrás. No puedes ponerle un valor por default al primer argumento, pero al segundo no. ¿Por qué? Porque entonces si yo le pongo un solo argumento a la función, no va a estar claro si ese es el primero o el segundo. Los argumentos siempre se tienen que poner del primero en adelante. ¿Sí? Entonces los que pueden tener valores por default son los últimos, del último hacia atrás. ¿Sí? Esta es una especie de forma de sobrecarga. Nosotros esto lo hacíamos sobrecargando una función. Por ejemplo, los constructores. Teníamos un constructor, no sé, de la clase vector o lo que fuera, que tenía 0 argumentos y le asignaba 0 y 0 a las componentes. Uno que tenía un argumento y le asignaba algo así, ¿no? O de la clase complejo, ¿no? Si no le pongo argumentos al constructor, pues es 0 en la parte real y 0 en la imaginaria. Si le pongo un argumento es para la parte real y la parte imaginaria se queda en 0. Si le pongo 2 argumentos, entonces ya es una y una, ¿no? Es lo mismo acá, pero lo hago en la misma función, ¿sí? Entonces, vamos a probar esta nueva función. Si pongo print n, hola, y no le pongo el segundo argumento, no hay un error de sintaxis. O sea, no me va a decir, oye, te falta un argumento, porque el argumento se le asigna un valor por default que es 1. ¿Sí? Hola, adiós. Pero si quiero, le puedo pasar el segundo argumento. Y ahora simplemente en vez de tener el valor 1, tiene el valor 5 y así se ejecuta la función.
Entonces, esto hace que las funciones sean mucho más versátiles, ¿no? Incluso podemos ponerle muchos argumentos. Vamos a suponer que, bueno, no quiero ver todavía condicionales. Eso lo vemos la próxima clase. Pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo más cosas sobre funciones, ¿no? También es posible que las funciones devuelvan valores. El mecanismo para devolver valores es exactamente el mismo que en C Processing. Se usa la palabra return y después de return va el valor que quiero devolver y a la hora de devolver un valor, la función termina, ¿sí? No importa si tenía más instrucciones que ejecutar o no, en ese momento termina la función y devuelve el valor. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ponerle una función que se llame quad, que calcule el cuadrado de x, ¿sí? Entonces simplemente va a devolver return x por x. Y eso es todo, ¿no? Digo, es una función muy simple, ¿no? Pero es para que vean, ¿no? Si le pongo quad de 5, el resultado es 25. Ahora sí, esta función me devuelve un resultado. La otra no devolvía, la otra imprime cosas, pero no devuelve un resultado, ¿sí? Y esta sí devuelve un resultado que yo puedo utilizar dentro de otras expresiones, ¿sí? Entonces, bien, incluso puedo meter una función que devuelve resultados como argumento de otra función, ¿sí? Aquí sería 5 a la cuarta, ¿no? O sea, el cuadrado de 5 al cuadrado, 25 al cuadrado, ¿sí? Entonces, igual, aquí es exactamente el mismo mecanismo que ya conocen ustedes. Return y se acabó, ¿sí? Pueden usar también el return sin ningún valor para terminar una función abruptamente, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que los argumentos de las funciones de Python no están tipificados. O sea, no hay nada que me impida sacar el cuadrado de la palabra hola. Claro, a la hora de ejecutar la función voy a tener un error, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no puedo multiplicar una cadena por algo que no sea entero, ¿sí? Puedo multiplicar cadenas por enteros, pero cadena por cadena no la puedo multiplicar, ¿sí? Luego vamos a ver cómo resolver este tipo de situaciones, ¿no? Pero por lo general, pues queremos que salga el error porque quiere decir que yo hice algo mal. Esta función la utilicé de manera incorrecta. La función, obviamente, puede multiplicar también números de punto flotante. Y cualquier cosa que se pueda multiplicar por sí misma, o sea, cualquier cosa para la que esté definido el operador asterisco, se puede multiplicar. Se puede usar con esta función, ¿sí? Ok. Bien, vamos a ver un detalle más, ¿sí? Quería ver si me alcanzaba a ver funciones lambda, pero lo voy a dejar para otra ocasión. Vamos a definir una función que se llama repite y toma un argumento f. Y lo único que voy a hacer es f. Bueno, vamos a ponerle aquí, repite f, x. Aquí es donde Python ya se pone muy loco, ¿sí? Y esto sí no lo podían hacer ni en C, ni en Processing, ni nada. Fíjense qué estoy haciendo aquí. Le estoy diciendo que va a tomar dos argumentos, f y x. Pero dentro de la función repite, f lo va a tratar como si fuera una función y x lo va a tratar como cualquier cosa. Y va a llamar a la función f, que puede ser cualquier cosa que yo le pase, con el argumento x. Y lo va a hacer dos veces. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, repite, print, le paso la función print como argumento, y esa va a ser f, y la cadena hola.
Entonces, ¿qué espero que haga? Bueno, si f es print y x es hola, pues estoy poniendo print hola y print hola 2 veces. Y justamente eso es lo que ocurre, ¿sí? O sea, le puedo pasar a una función argumentos que sean también funciones, o una función puede recibir funciones como argumentos. Entonces, esto es como romper la cuarta pared de la programación, ¿no? Puedes hacer cosas bien locas haciendo esto, porque quiere decir que tú puedes hacer que una función ejecute otras funciones, ¿sí? Sin saber cuál es, o sea, la va a conocer hasta que se la pases como argumento. Puede ser una función que ni siquiera existe, o sea, puede ser, por ejemplo, la función quad, repite, quad, 5. ¿Qué hizo? Bueno, calculó 2 veces el cuadrado de 5. ¿Sí? El problema es que como esta función quad no imprime nada, yo no veo nada aquí, pero el cuadrado se calculó. Vamos a hacer una función aquí, def ff, vamos a llamarle así, x, y vamos a, fíjense que puedo definir funciones en la consola, aquí ya me está poniendo la indentación, y vamos a poner simplemente print quad x. Es una función nueva que lo que hace es imprimir el cuadrado del argumento que yo lo estoy pasando, ¿sí? Ahora sí, repite, toma esta función nueva que definí, ¿sí? Y pásale 5 como argumento y hazlo 2 veces. Y ahora sí me imprime 25 y 25 porque lo que está haciendo es tomar esta función y mandarle el 5. Y esta función imprime el cuadrado de 5, ¿sí? Y luego pues lo hace 2 veces. Entonces, bueno, se pone muy loco, ¿no? Por ejemplo, repite, print, hola. No sé si esto va a funcionar, perdón. Le tengo que poner otro hola. No, perdón, me equivoqué aquí. No, ya sé que, no, esto no va a funcionar así. No, con el segundo argumento va a ser un poco complicado por la cuestión del argumento ahí, pero bueno. Ok. Déjenme ver qué más nos podemos inventar aquí. Bueno, básicamente eso, ¿no? Bien, preguntas hasta aquí. Ya estamos sobre el tiempo. Hay otra cosa que quería ver, pero yo creo que la vemos después. No sé si hay preguntas hasta aquí. Ok. Sí. Tengo una duda con los comentarios. Ajá, dime. ¿Se puede hacer como en processing que se pone la diagonal asterisco al inicio y luego al final para no tener que poner el gato en cada línea? No, no se puede. No. Pero luego vamos a ver cómo hacer comentarios así multilínea, ¿no? Okay. Creo que sí hay una manera, no es con la diagonal, pero creo que sí hay una manera de hacer comentarios multilínea en processing. Es con las 3 comillas. Como... No, estas 3 comillas son para cadenas de documentación, son otra cosa, okay. ¿Sí? Pero, bueno, lo podemos a ver. Multiline comments in Python. No, dice que de plano no. No soporta comentarios multilínea, pero efectivamente puedes usar cadenas de documentación multilínea, como estas 3 comillas, como comentarios. Pero en realidad no lo soporta processing. La idea, nuevamente, es que pues, los comentarios sean muy concretos, ¿no? Que no escribas ahí todo el
el rollo, ¿no? Sino cosas muy concretas. Bien, déjenme subir la siguiente tarea. Canales, general, que es básicamente la misma idea. Ahora es leer el capítulo 3 y realizar los ejercicios, que tiene que ver con esto de funciones que acabamos de ver. Nada más es un capítulo que hay que ver, ¿ok? Entonces, tarea 2, leer capítulo 3 de ThinkPython y realizar todos los ejercicios. ¿Sí? No hay que entregarlo, nada más es para que ustedes practiquen. Nuevamente la próxima clase los voy a repasar así como hoy, mediante participación. Ah, no le puse bien la fecha. Editar tarea. Y sería, bueno, sí, para mañana a última hora está bien. Entonces está muy rápido, es un solo capítulo, ¿no? Está sencilla. Ok, bueno, con esto terminamos por hoy. Había un detalle más que quería ver, pero lo podemos ver después. Algo que se llama funciones lambda y que también es súper interesante en Python. No muchos lenguajes lo tienen. Pero básicamente esto que vimos es lo que viene en el capítulo 3, ¿sí? No viene ahí las funciones lambda. Y bueno, poco a poco vamos a ir viendo más cosas de Python. La próxima clase quiero ver algo de estructuras de datos. Y si sabemos manejar las estructuras de datos que tiene Python, con eso hacemos muchas cosas. Python no tiene arreglos, curiosamente, no usa arreglos. Usa cosas similares, pero no usa arreglos realmente. Tiene listas, vamos a ver qué son las listas. Y después vamos a incorporar arreglos a través de una librería, ¿no? Para poder manejar vectores y matrices, que es importante en este curso. Pero por hoy terminamos con esto. No sé si hay preguntas. Ok. Bueno, les repito, traten de sí estar viniendo a las sesiones. Voy a estar tomando, no todos los días, pero voy a estar tomando así participación. La participación la voy a tomar en cuenta. O sea, en lugar de estar revisando tareas, simplemente aleatoriamente voy a ir preguntando. Y eso va a tomar, se va a tomar como parte de la calificación, ¿no? No sé exactamente qué porcentaje, pero la idea es que pues, a lo largo del curso junten unas 5 participaciones cada quien para tener la calificación correspondiente, ¿no? Bien, terminamos por hoy. Nos vemos el miércoles. ¿Sí? Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Por nada, nos vemos. Gracias. Buena tarde. Igualmente, hasta luego.